Las 22 estudiantes de Escuela Normal Arteaga que fueron recluidas en el penal conocido como Mil Cumbres fueron liberadas la madrugada luego que un juez consideró que no había elementos suficientes. La decisión se dio a conocer, pero los trámites de salida hicieron que abandonaran el penal hasta que terminara el trámite. Estaban acusadas de robo calificado, privación de libertad y daño, delitos que desechó el juez. Habían sido detenidas el pasado 7 de diciembre con 30 de sus compañeros, que por cierto permanecen recluidos, luego que los abogados de los 52 detenidos lograron liberar al grupo de 22 mujeres. Ahora preparan la defensa de los 30 que permanecen en Hermosillo, Sonora, en un penal. Los jueces serán los que determinen si hay delito que perseguir, porque la responsabilidad es por robo calificado y privación ilegal de la libertad. Nunca habían hecho una redada con tantos elementos y de plano a cárceles a donde van solo delincuentazos. Pues son delincuentazos, son terroristas, tenían armas de destrucción, entonces no son cualquiera. Ahora necesitamos saber, ¿son unos ineptos en la Procuraduría? ¿Son unos corruptos los jueces? Tuvieron demasiada piedad. En algún lugar hay una falla grave porque nos consta que son criminales. No fueron capturados dando clase en aulas, no fueron capturados en un polideportivo, no fueron capturados en una biblioteca. En flagrancia. En eso. ¿Quién está cometiendo una injusticia? ¿El juez? ¿La Procuraduría? ¿O estos abogados de plano son? Tal vez sean órdenes superiores de llevársela tranquilamente. Mal hecho. De no violentar la situación para provocar un levantamiento que sea muy significativo. Sobre todo en el caso de mujeres, ¿no? Aunque se busca la igualdad de género y se dicen cosas como la Cámara de Diputadas, en realidad sigue habiendo un trato diferenciado. Y además, piensas cómo se alimentan. ¿Tienen lugar para aseo personal? Sí. ¿Cuentan con los elementos que tienen que disponer para su higiene más simple? Sí, es que están hablando de injusticias porque no es el sexo lo que definió esto, es el movimiento político. Porque por otro lado, por ejemplo, ayer Sergio Sarmiento platicaba de un caso, nuestro compañero, de 2 mujeres que están encarceladas y uno lo ve y es una injusticia desde cualquier ángulo. Para ponerse a chillar o para insultar a las altas autoridades. Pero no es política, ¿o sí? Pero ellas están capturadas al revés porque alguien con mucha influencia las refundió en el bote. Entonces aquí están manejando mala justicia y así no vamos a poder llegar a nada. Después del escandalazo que se provocó por la desaparición de los de Ayotzinapa, ¿quieres que más leña al fuego le echen? Aunque sí sea lo justo, va a estar muy delicado. Hay que manejar todo esto con guantes de seda. Sí, porque llegó el momento de desaparecer a las normales o de hacerlas entrar en orden. Yo creo que es la oportunidad. Sí, pero aquí decíamos que evidentemente, por ejemplo, los normalistas no entendieron tampoco la gravedad de lo que había sucedido. Porque ahora parece que tienen el salvoconducto. Después, sus 43 desaparecidos se convirtieron en el salvoconducto para redoblar esfuerzos sobre la misma violación de la ley. Es decir, intervenir casetas de peaje, detener camiones con distintos productos y saquearlos, llevarse camiones o robarse camiones para distintas actividades. O sea, no hay un aprendizaje de nadie.
No, hombre, acarrear bombas y Por más, explosivos, cosas sí, así. exacto. Eso no es como la ocurrencia adolescente de llevar algunos petardos al estadio y cohetes. Perdón, o sea, sí son delitos. Son delitos. Que no ameriten cadena perpetua, estamos de acuerdo. Pero son delitos. Es 3, 4 delitos muy tipificados. El robo, la privación ilegal de la libertad, el utilizar explosivos o tener explosivos aunque sean caseros. Sí, porque ellos dicen se está penalizando la protesta pública. No, es al revés. Se está delictificando la protesta pública. Pues esto son medidas que se deben tomar a la más alta autoridad. Precisamente los que no la tienen temen meter en un problema al gobierno federal. Y le hemos dicho en repetidas ocasiones aquí, yo sé que el hubiera no existe, pero si desde el principio se aplica la ley, estos chavos ese día 26 de septiembre, en el momento en que hubieran robado los camiones o secuestrado los camiones, hubiera llegado la policía como debía ser para quitárselos, no hubiera pasado absolutamente nada. Es más, quizá ni siquiera lo hubieran hecho porque saben que hay consecuencias ante ese tipo de actos. Es una cuestión de certeza jurídica y aplicación de la ley que nunca se dio. Pero no digas eso, porque la policía fue la que lo secuestró. Oye, pero es muy curioso que en este país no se revisa la historia ni los detalles. En 1960 tuvieron que desaparecer el internado de la Nacional de Maestros porque se había convertido en el caos absoluto. Pero eso fue hace 55 años. Y no aprenden o a tener un control adecuado en esas escuelas, o desaparecerlas como desaparecieron. ¿Tú crees que en el 60 no hubo protestas porque desapareció ese internado, que era un espacio utilísimo para los estudiantes que venían de diferentes lugares de la República, pero causaban problemas? Y el presidente de aquel entonces y el secretario de aquel entonces dijo, se cierra y se van mañana. Y eran unos se fueron los que causaban ese sí problema. Recuerda, igual 3 años antes en el Poli Mendoza convirtió en una especie de fuerte Apache los internados del Poli. Pues claro, en aquella época no se andaba con... Pero luego viene el 68 Tlatelolco y luego viene el Jueves de Corpus y entonces se crea un fantasma. Se volvieron intocables los estudiantes. O sea, la autoridad se vio totalmente amedrentada a partir de eso para no volver a repetir lo que había sido el 68. El 68 fue una experiencia amarga para todos, pero el gobierno a partir de ahí se creó su propia contención. Yo no toco a los estudiantes porque me van a decir que soy un represor, que los persigo y demás. Y vimos cómo sucesivamente, y lo hemos visto en marchas del 2 de octubre, como algunas muy legítimas con los líderes originales, pero generalmente siempre terminan infiltradas por los anarquistas o grupos mucho más radicales que terminan haciendo desastres y desmanes, y además de chavos que ya no tienen nada que ver con lo que fue el 68. Es decir, chavos que nacieron 30 años después, en los 90 o a principios del 2000. Pues el problema está ahí, como un fantasma, y amenaza tanto a las autoridades más elevadas como a la justicia, y amenaza a los habitantes de este país. Y nadie ha podido separar, aunque sea de manera muy delicada o progresiva, para desbaratar esa situación. No podemos vivir así. Un estado viable, un país viable necesita de certezas jurídicas y necesita de aplicación de la ley. Estado de derecho. Exactamente. Aquí no existe. Por más que digan que no, ha sido una cosa amorfa ahí la que se formó a partir de medio aplicar las leyes. Aquí no se aplica la ley, se negocia. Y generalmente se saca
buena tajada, porque ya saben del temor que tienen las autoridades más altas en este país de meterse en un broncón y prefieren, órale, poco a poco soltar dinero o privilegios. Pero también el titubeo siempre. Cierran una carretera importantísima y están pensando, ¿intervenimos o no? Se juntan 7 kilómetros o más de vehículos esperando ahí a pleno sol. Y finalmente, bueno, vamos a quitar. Pues desde el primer reporte van y se les quita y ya se ahorra el problema. O sea, hemos visto en otros países donde no se tientan el corazón para aplicar la ley. Las protestas antes de que iniciara la COP en París, después de lo que había sido lo de el atentado, gases lacrimógenos, detenidos, no hubo de que, es que se están manifestando, denle cero, sacaron a la policía, a ver, no pueden ustedes estar desordenando o desorganizando esto porque, número uno, teníamos lo del atentado recientemente y número dos, hay que garantizar los derechos de todos. Y no les tembló la mano. Y gases lacrimógenos en el lugar donde nació la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y acuérdense que en el 68 también hubo un movimiento estudiantil en París que decían que era algo similar a lo de México, y también hubo la mano dura para controlarlos y se acabó, y ya ningún presidente ha arrastrado esa cadena toda oxidada. Y De Gaulle, no sé si recuerden, sale y hace una manifestación más grande que todas las que habían logrado los que protestaban. Pero es que están comparando con París, con Francia, por favor. Tienen una policía en la que los franceses, la mayoría, confía plenamente, en la que saben que si a alguien agarraron a garrotazos lo hicieron porque había la necesidad, que si los subieron a un camión no les quitaron la ropa y les tomaron fotografías desnudos, que no lo hicieron con el fin de estafar a los padres una vez que los llevaban a la delegación y sacarles un dinero. No, estamos hablando de un lugar donde hubo un atentado y mataron a los terroristas y ni explicaciones dieron. Pero la gente dijo que bueno, aquí no podemos hacer eso porque no tenemos una policía en la que confiemos.